Buenas noches, señoras y señores, bienvenidos todos. Esto es No Culpes a la Noche, soy Milagros Leiva y hoy día vamos a entrevistar al congresista Omar Chejade. Ayer, cuando terminé el programa con el coronel Osvaldo Zapata Corrales, el tío de Oscar López Meneses, él dijo algo al final, dijo que el presidente Ollantumala le debía la vida a un congresista de la República. Le pregunté si ese congresista estaba en ejercicio. No quiso decirlo, pero sí aseguró que ese conocimiento, esa supuesta prueba o qué sé yo, teoría que él maneja es su candado estratégico. Claro, de inmediato en Twitter empezaron a decir que el candado estratégico es Omar Chejade. Y como las redes, Twitter y el Facebook es la voz de Dios, hoy día Omar Chejade está aquí, con él vamos a conversar. Obviamente le voy a preguntar si él es el candado, la llave secreta, si el presidente Humala le debe o no la vida. Porque claro, después del programa y cuando me ganó el tiempo, el único, y lo puse en mi Twitter, el único que le debería quizás la vida el presidente es Omar Chejade, porque Omar Chejade fue su abogado en uno de los casos más, que imagino le causó más insomnios al presidente Humala, que fue Madre Mía. Ollantumala fue acusado, involucrado en un proceso, en un supuesto delito de violación de los derechos humanos, porque, entre otras cosas, en Natividad Ávila Rivera y su cuñado Benigno Zulca Castro desaparecieron y el señor Jorge Ávila Rivera acusó, declaró en la revista Caretas, tengo la entrevista además que le da Jorge Ávila en Caretas en marzo del 2006, él dice que en el cuartel fueron torturados por orden de Ollanta, a quien reconocía como el capitán Carlos. Hubo todo un juicio, hubo todo un proceso, el abogado personal fue Omar Chejade y ustedes ya saben más o menos lo que pasó, se archivó, el presidente San Martín, entonces el juez San Martín declaró no fundado y por falta de pruebas, ¿no es cierto? Así está el escenario. Y también le voy a preguntar al señor Chejade por las últimas declaraciones del ex procurador Salas, porque Omar Chejade fue jefe de extradición entonces en la Procuraduría Anticorrupción y fue el que hizo todo el expediente, ¿no es cierto?, para extraditar a Alberto Fujimori. Así que Omar Chejade tiene autoridad jurídica y moral para hablar de procuradores. Le voy a dar de inmediato la bienvenida al candado. ¿Cómo está usted? Usted se ríe, pero usted... Gracias, señor Chejade, ¿cómo está? Siempre un honor estar en tu programa. Tú sabes el aprecio que te tengo. Yo le agradezco mucho por su tolerancia, además. No, por favor. Usted es el candado estratégico del coronel Zapata. ¿El presidente Ollantumala le debe a usted la vida? No, yo creo que es una exageración, una generosidad por parte, en todo caso, del coronel Zapata. Es cierto que yo fui el abogado del presidente Ollantumala, no solamente en el caso Madre Mía, sino en todos los casos en los que él fue denunciado, el proceso de Andahuaylas, los supuestos pagos desde Venezuela por lavado de activos, él y su señora esposa, la hoy primera dama, y otros casos que se iban formando, que básicamente eran denuncias políticas, ¿no? Yo no soy el candado de nadie, yo creo que he cumplido con mi deber de abogado. Me considero amigo del presidente, le tengo mucho afecto, mucha admiración personal al presidente Ollanta, soy uno de los leales de él, que lo va a acompañar hasta fines del gobierno, del 2016, y ni un día más. Y no, cuando dicen ni un día más, quiere decir que no va a volver a... Que nosotros respetamos la Constitución Política del Estado. Ok, eso no quiere decir que usted no vaya a volver a ser candidato. Yo no lo sé, no me muero por repetir el plato en el Congreso. No, para nada, en absoluto. Ok, pero permítame segundos, por favor. El coronel Zapata no dijo Omar Chejade es el candado. Yo estoy interpretando eso porque él no quiso revelar. Dijo que ese era su candado estratégico. Dijo de que si lo siguen fastidiando... o si siguen, si el presidente Ollantumala pues sigue diciendo en cristiano que es un impresentable o algo así, pues él sabe muchas cosas, y entre otras que Humala le debía la vida a un congresista. Un abogado personal como usted, que sabía y que lo ha defendido en tantos procesos bastante engorrosos, ¿no es cierto? No. Sobre todo, y acaba de recordar también el tema de del dinero de Venezuela, en fin. Andahuaylas, ¿no? Andahuaylas, tremendo caso. ¿Usted le sabe todos los secretos a Ollantumala? No, los secretos probablemente lo sepa su señora esposa, ¿no? Pero usted también le sabe los secretos a Nadine. No, fíjate, tú has dicho algo importante, ¿no?
que la sala que le archivó al presidente Ollantumala fue presidida por San Martín, el mismo que condenó a Fujimori y a otros por casos de corrupción y lesa humanidad. Sí. Fíjate que no es cualquier sala ni cualquier magistrado, es César San Martín Castro, una persona condecorada a nivel nacional e internacional. Sí. Pero además... Pero César San Martín es su amigo. No solamente San Martín. Pablo Sánchez Velarde también coincidió con San Martín en archivarle el caso, en declarar no lugar a la acusación. Es un gran fiscal supremo. Y también el fiscal Cúas Villanueva, el mismo que investigó el caso La Cantuta, Barrios Altos, entre otros, que se enfrentó al régimen de Fujimori y fue despedido por eso, fue el que también dijo no al lugar a formular acusación y abrir proceso penal contra Ollantumala. Es decir, pero quizás... hubo magistrados de primer orden, Milagros. Esos magistrados de primer orden, obviamente, no dudo de la capacidad profesional, pero permítame hoy día poner sobre la mesa las dudas políticas. ¿Cómo no? Usted era procurador, luchador y además jefe, si no me estoy... De la unidad de extradiciones de la Procuraduría de Corrupción, en el caso de Fujimori y Montesinos. ¿Sí? De la unidad de extradición. Sí. Entonces usted fue el que hizo el documento para traerlo finalmente, para traer a ambos personajes. Muy bien. Fujimori. A Fujimori, pero también supo obviamente todo lo del caso Montesinos. Sí, pero claro. la pregunta es, los magistrados que usted ha mencionado obviamente estaban luchando contra el régimen de Fujimori y aparentemente Humala también luchaba contra ese régimen, aunque ayer Zapata ha dicho de que el Ocumba simplemente fue un teatro de operaciones y que de levantamiento o de golpe no tuvo nada, ¿no? Pero podría ser que políticamente convenía exculpar a Humala, porque hasta ahora no se sabe quién desapareció a esas víctimas en Madre Mía. Fíjate, es lamentable, hubieron muchos desaparecidos, hubo una guerra cruenta contra el terrorismo, hubo una guerra fratricida y también hubo luchas de personajes que, el Alto Guayá en ese momento, luchaban contra las fuerzas del orden y cayeron en combate. Es una lucha lamentablemente parte de la guerra interna, yo lo deploro, pero fue parte pues de una década lamentable, sangrienta que hubo en el país, pero Ollantumala jamás negó haber sido el capitán Carlos. Él fue el capitán Carlos, él lo dijo incluso arriesgando su propia vida, porque pudo acogerse a la identidad y a la seguridad personal. Dijo, yo fui el capitán Carlos. Sin embargo, cuando se dieron los hechos o la imputación, Ollantumala no estaba en Madre Mía, sino estaba en la base de Tingo María. Fue llamado por sus superiores porque en ese momento se celebraba el Día de la Heroicidad para Sendero Luminoso. Es decir, las fechas que se dieron las matanzas del Frontón, Sendero Luminoso lo llama el Día de la Heroicidad. Y esos días, Sendero Luminoso, sobre todo en la década del 90, acostumbraba a vengarse con bombas, con atentados y con, secuestros de diversos personajes militares y policías. Por eso es que Ollantumala justo en ese mes es llamado a la base central de Tingo María por sus jefes. ¿Y por qué Jorge Ávila lo habría denunciado? ¿Por qué Jorge Ávila dice que él vio a Ollanta torturando a su cuñado, a su hermana y a su cuñado? Todo es muy extraño, mi querida Milagros, porque después se dice de que él salta al río Guayaga, sí. Y conocemos la geografía de esa zona, San Martín, Huánuco, Madre Mía, etcétera, sabemos que es una zona muy agreste y que es muy complicado saltar o escabullirse por la noche y quedar con vida. Pero en todo caso, lo que se dice también, y eso es parte del expediente, que el mismo Jorge Ávila, si mal no recuerdo, cambia después su versión, sí, claro. Porque dice que es de alguna manera coaccionado por ciertos sectores que en ese momento tenían interés de comprometer a determinados candidatos de la política. Pero lo que se dice es que se pagaron a testigos, Amílcar Gómez, Amasifuen y Robinson Gómez Reati, ¿se acuerda? Usted sabe de este caso. Sí, pero eso es porque usted dijo que nunca se había pagado, pero lo cierto es que acusan que Amílcar Gómez Amasifuen le pagó a Amílcar para cambiar su testimonio, su denuncia, y luego este señor Gómez Amasifuen habría trabajado, no sé si es verdad, porque eso fue un rumor no comprobado, que habría brindado servicios al gobierno a inicios del 2013. Entonces, aquí hay demasiadas mentiras o medias verdades. Usted dijo, juró, y no sé si todavía pone las manos en el fuego, pero usted dijo que no se había comprado testigos. No se han comprado testigos, yo sería incapaz de sobornar a un testigo, lo hubiera denunciado inmediatamente, Milagros. No es la costumbre de un abogado decente y honesto, y que ha luchado contra la corrupción después de estar sobornando testigos.
Y lo que es muy extraño es que estos hechos acaecieron supuestamente en 1992, a mediados del 92, en junio del 92. Sin embargo, Milagros, la denuncia recién se realiza el año 2006, 14 años después, cuando Ollanthumala era candidato a la presidencia de la República, estaba ganando las encuestas, liderando las encuestas políticas, y después de una campaña por parte de la derecha política, es obvio que se lo querían tumbar, así lo hicieron, y lo sacaron de carrera. Pero, señor Tejade, la denuncia contra el capitán Carlos no surge cuando él es candidato. La Comisión de la Verdad y Reconciliación ya lo consigna, mucho antes de que Ollanta irrumpiera en la escena política. Porque habían 3 capitanes Carlos. Los capitanes Carlos eran pero por eso no es que fue ahora eran criptónimos, ¿no es cierto? Ya. Es decir, identidades ocultas. Y habían 3 capitanes Carlos. Uno que era capitán Carlos Martínez, incluso. Ya. O sea, en Madre Mía hubo 3 capitanes Carlos. 3 capitanes Carlos, así es. Ajá. Y cabe la posibilidad de que otro de los capitanes Carlos haya hecho estas violaciones de los derechos. Por supuesto. Y nunca hubo una denuncia contra Ollanthumala hasta el año 2006, en el que ya es civil, es retirado del ejército del Perú y postula a la presidencia de la República. ¿Te acordarás, Milagros? Sí, él claro, punteaba las encuestas el 2006 y había mucho temor porque supuestamente era el candidato antisistema, supuestamente. Y el aprismo en ese momento, ganó Alan García, y ciertos sectores de la derecha recalcitrante se fueron y armaron todo un muñeco contra Ollanthumala. Fue una denuncia política. Fíjate que quienes les han absuelto a Ollanthumala ha sido gente como San Martín, como Prado Saldarriaga, que hoy día es favorito para ganar la presidencia de la Corte Suprema, Pablo Sánchez Velarde, Víctor Cubas Villanueva y una serie de magistrados probos. Creo que eso es lo que hay que relevar el día de hoy. Yo sé, pero la pregunta que le hice también fue sobre ese tema. ¿Cabe la posibilidad de que políticamente... usted era amigo de ellos, pues, ¿no? Usted es amigo de San Martín. O sea, cabe la posibilidad de que hubiera... no sé si la necesidad, pero sí convenía un archivamiento, porque claro, era el candidato opositor al APRA y el candidato opositor a Fujimorismo. Cuando yo doy el informe ante la Corte Suprema en la vista de la causa, que fue una vista histórica, digamos, que duró más de 1 hora aproximadamente, lo recuerdo como parte de mi legajo de vida, legajo profesional, fue en el año 2009, a fines del 2009, y la absolución fue a fines del 2009. ¿Sabes cuánto de intención de voto tenía Ollanthumala en ese momento? 8%. Era el 4º o el 5º candidato. Era el líder de la oposición porque tenía la mayor bancada de oposición en el Congreso. Pero en intención de voto primero estaba Castañeda, estaba Toledo, estaba Keiko Fujimori, y 4º o 5º estaba Ollanthumala. Incluso Kuczynski estaba también terciando. Yo no creo esa versión. Yo creo, lo que sí, Milagros, es que lamentablemente hay un fuego cruzado en el que está inmerso lamentablemente el señor Zapata, al que no conozco, el coronel Zapata, y obviamente está por ahí respondiendo a algunas imputaciones, ¿no? Porque es bien serio lo que, digamos, ayer le decía, ¿no? Que un coronel, así nomás, voy a utilizar una palabra un poco criolla, congresista Tejade, peche enfrente a un presidente y que encima diga que él sabe que le debe la vida a un congresista, así nomás no sale. Pero si lo sabe, Milagros, por el amor de Dios, miro la pantalla, que lo diga el señor coronel Zapata a toda la opinión pública, que diga quién es el supuesto candado, quién es el abogado, quién es el congresista, a quién le debe la vida. Y ¿qué favores son los que debe? Y a qué... ¿Y cuál es la prueba, o por lo menos el indicio razonable, de los supuestos testigos sobornados, que en ningún momento sucedió, Milagros? Ha habido gente pro en el Poder Judicial y en la Fiscalía Suprema que ha absuelto al presidente Ollanta. Ok, vamos a una pausa. ¿Cómo no, Milagros? Claro. Estamos con Omar Tejade. Ustedes acaban de escuchar sus primeras reflexiones. Él, de hecho, fue el abogado defensor del presidente Humala y de la señora Nadine Heredia en varios procesos. Después le voy a preguntar por lo que está pasando en la Procuraduría Anticorrupción, ¿no? Ya tenemos nuevo procurador y ahora vamos a ver... pues provisional, ¿no? Provisional, eso, provisional. Figalo, ¿no? A Figalo parece que no le gustaba todo lo que decía Salas. No, no es así. No es así, dice el congresista Tejade. Ya regresamos con Omar Tejade. Bueno, Omar Tejade, acaban de escuchar, él va a estar hasta el último día, hasta el 28 de julio del 2016 con el presidente Ollanthumala. No sabe si... Si Dios y la salud lo permite, ¿no? Bueno, usted está bien, sí, ha bajado de peso, congresista. 13 kilos. Deme su secreto, luego me da. Claro que sí, dieta y esfuerzo, ¿no? Dieta y esfuerzo, es lo único que se hace. Pues. Bueno, pero hablando de dietas y esfuerzos. Dígame. Congresista Tejade,
Un abogado personal prácticamente sabe la vida y milagros del cliente, porque puede entrar en contradicciones, el abogado puede enterarse de denuncias o, no sé, entuertos, ángulos del caso desconocidos y el proceso se puede echar abajo. Yo sé por las películas, por lo que me cuentan, que el abogado lo primero que le dice a su cliente es: dime toda la verdad. Sin duda. Usted le sabe muchos secretos al presidente Ollantumala, sin duda. Bueno, lo que todo abogado debe saber de sus clientes, y definitivamente debe guardar el secreto y la reserva profesional, porque es un delito, digamos, deslindar cosas que son parte del secreto profesional, ¿no es cierto? Tú has mencionado Madre Mía, por ejemplo, Sí. y nosotros le denominamos el buque insignia, ¿no? Porque era, obviamente, golpear en el tema de Madre Mía por parte de la oposición, del aprismo, el fujimorismo o de la derecha política en ese momento, era golpear al presidente Ollantumala, lo que decíamos, en la zona de flotación, digamos, ¿no? En el lado de flotación. Pero de ahí a que el presidente Ollantumala me haya escondido secretos, reservas de su supuesta responsabilidad penal, yo lo niego enfáticamente. No, yo no creo que le haya ocultado, más bien creo que entre ustedes hay como una montaña de Entre secretismos. nosotros hay una amistad, hay un afecto cordial. Lo conozco al presidente 8 años, desde el 2006, incluso cuando yo trabajaba en la Procuraduría Anticorrupción, Ok. cuando yo salía a denunciar ¿Cómo se hechos conocieron? por Xiomi Lerner. Por Xiomi Lerner. Sí. ¿Y usted cómo conoce a Xiomi Lerner? Porque yo fui presidente de la comunidad peruano-palestina, la comunidad árabe en el Perú, peruano-árabe, descendientes peruanos árabes, palestinos, y Xiomi Lerner era del bando contrario, ¿no? Sí, claro, era el enemigo. No, yo lo quiero mucho a Xiomi, le mando Ok. un saludo. Ya. Él era en ese momento uno de los líderes, y hasta ahora el día de hoy, de la comunidad judía, pero es uno de los justos de Israel, por así llamarlo, ¿no? Es una persona muy abierta, muy sincera, que me llamó un poco para hacer las paces en momentos confrontacionales Ok. entre Palestina e Israel, y ahí hicimos una amistad dentro de la lucha ideológica, Ok. digamos, ¿no? ¿Y él le presenta a Humala y le dice, por favor, tienes que ser su abogado defensor? ¿Quién le pide a usted que sea...? No, yo trabajaba en la Procuraduría Anticorrupción, yo de alguna manera le tenía mucho aprecio al candidato Ollantumala del 2006, a pesar que muchos se asustaban de él. Yo no podía participar porque era de alguna manera trabajaba en la Claro, Procuraduría, era funcionario correcto. público. No podía en ese momento Litigar. participar en eso, ni litigar, ni participar en temas políticos. Pero me llamó mucho la atención su lucha contra la corrupción y la lucha contra el fujimorismo, que en ese momento se lidiaba en diversos temas, que era mi tema y que es mi tema hasta el día de hoy. O sea, digamos, los unió el antifujimorismo. No el antifujimorismo, sino de alguna manera luchar contra ese gobierno que lamentablemente corrompió y pervirtió al país y violó los derechos humanos en la década del 90. Sí me llamó la atención porque los demás candidatos, Milagros, No lo hacían. García y los otros que no quiero mencionar, trataban pues de quedar bien con todos los sectores de la opinión pública, con toda la población. Entonces, lo que en algún momento criticaban hace 10, 15 años, como era la campaña electoral, no criticaban al fujimorismo, no criticaban la violación de los derechos humanos, no criticaban ni siquiera el golpe de Estado del 5 de abril. Y Humala 92. sí lo hacía. Y Humala sí lo hacía. Entonces, eso nos fue uniendo, Ok. lo comencé a conocer, me pareció una persona sencilla, hasta el día de hoy lo es, una persona campechana, Ajá. y nos hicimos amigos. Y él pide, cuando usted termina sus funciones en la Procuraduría, que lo defienda. Y yo renuncio, y te voy a dar un dato para que tú tengas la base para la pregunta que me vas a hacer acerca de la Procuraduría. Extraditamos a Fujimori contra viento y marea y contra lo que no quería hacer el gobierno del presidente García, que era no extraditar a Fujimori, porque pensaba García que le iba a causar daño político o inestabilidad política al país la presencia de Fujimori en el Perú. Para García en ese momento era más fácil que regresara a Japón o que no prosperara la extradición A de García Perú no a le Chile. interesaba traer a Fujimori. No solamente no le interesaba, no quería. ¿No es cierto? ¿No quería? No quería. Lo dije en mi libro que te he obsequiado hace pocas semanas. Sí, lo tengo que... Perdóneme, Así es. No, por está favor. pendiente de mi lectura. Entonces, cuando extraditamos a Fujimori, hubo Ya. un descontento por parte, no de la ministra en ese momento, Zavala, a quien le mando saludos el día de hoy, que sí quería, pero el presidente de la República y No su quería. cogollo no quería. O sea, ¿usted cree que si de Alan hubiera dependido, Fujimori no estaría preso? Pero por supuesto, lo tengo bastante claro. Además Ajá. tenía una alianza en el Congreso de la República entre la bancada del APRA y la bancada del Fujimorismo, que le daban mayoría en el Congreso. ¿Y por qué no le dio el indulto si no lo quería preso? Porque ya Fujimori estaba, digamos, en el país. Alan García pensó seguramente que eso le iba a causar muchas críticas y le iba a bajar su nivel de aprobación.
Cuando extraditamos a Fujimori, para terminar el Sí, tema, la historia, interesante. en la Procuraduría quien habla fue absolutamente congelado y silenciado por el gobierno de... Alan García los silenció Sí, ustedes. pues envió porque pensó de que nosotros de alguna manera estábamos petardeando a sus socios ocasionales en ese momento, que era el fujimorismo. Entonces nos trató de congelar, cuando me acuerdo que nos citaban en algunos programas de televisión para dar entrevistas, ya extraditado Fujimori, García dio órdenes a la ministra de Justicia en que yo no debía declarar ante los medios de comunicación. Zavala. Ya había renunciado, fue la ministra Charo Fernández. Incluso un día fue Canal 4 y Canal 5 a entrevistarme en pleno proceso judicial a Fujimori en el Perú, y yo no pude acudir a ningún canal ni dar ninguna entrevista. ¿Porque Fernández no le autorizó? No me autorizó. O sea, más o menos le pasó lo mismo que con Figalo, que No, Salas y eso es Figalo. otra cosa, pero ahí te lo explico. Entonces, al día siguiente presenté mi carta de renuncia. Claro. Y en ese momento Xiaomi me llama para trabajar como abogado defensor de Ollanta-Humala, que en ese momento era el líder de la oposición política. Y así comienza mi amistad con Y perdónenle Ollanta-Humala. la intromisión a su vida privada. ¿Y quién le paga los honorarios? Bueno, me tengo entendido que el partido, ¿no? El partido nacionalista. le pagó. Sí. Ya, y un segundo, por favor, una reflexión histórica. Entonces, para usted, Alan estaba absolutamente acomodado al fujimorismo. Porque Alan García es un ajedrecista político. Él piensa seguramente en los intereses gubernamentales, en los intereses de Estado, en los intereses y su imagen política. Pero se tenía que extraditar a un gobernante que había, no sé, tejido una... Esto lo digo señalando que yo a Alan García no le tengo absolutamente ningún odio ni ningún tipo de venganza. Al contrario, me parece una persona muy simpática, hemos conversado con él en diversas oportunidades. Pero el hecho le de tengo que incluso, no... le tengo incluso admiración intelectual a ¿Le García. tiene miedo? No, yo le tengo admiración al presidente García. Y el hecho de que él no quisiera extraditar a Fujimori, ¿qué le convoca? ¿Qué le provoca? No tuve ningún miedo. Nosotros... No, pero ¿qué reflexión le provoca? ¿Qué le pareció la actitud de García frente a eso? Me pareció fatal, pero comprendía que era un juego político porque la gobernabilidad en ese momento se la daba el fujimorismo en el Congreso de la República. Ajá. Eso lo tenía absolutamente claro. Ajá. Y obviamente yo iba en contra de su ansias de gobernabilidad o de estabilidad política. Pero a mí eso me interesaba mucho menos que un tema de justicia, un tema de esclarecer los hechos y un tema de extraditar al señor Fujimori al país, ¿no? Y todo es acomodo, ¿no?, en política. Sí, pues, Por eso es que a mucho Humala le sucede. conviene estar bien con Toledo, ¿no? Y tapar un poco de Coteva, porque si no, ¿cómo va a tener gobernabilidad? El gobierno del presidente Ollanta no ha tapado el tema de Coteva, ha colaborado y siempre lo dijimos que no se podía petardear las investigaciones del Congreso de la República, ni tampoco se podía taponear las investigaciones. Yo siempre fui de esa idea y ya hay comisión en el caso del señor Toledo en el Congreso de la República, que esperemos que esto se dilucide de una vez, está también en la Comisión de Fiscalización. Y creo yo que en el tema del señor Martín Belaúnde, siempre lo dije y lo dijimos, no se puede taponear la investigación en el Congreso de la República. Muy bien, deténgase ahí. Hablemos de Martín Belaúnde no? Ocio después de la pausa. ¿Cómo no? Porque claro, ahora, ¿quién va a ser el presidente de la comisión? Yehude hoy día renunció. ¿Quién podrá defendernos como es el Chapulín? ¿Quién será el chapulín del Congreso ahora? Porque Toledo decía que él era el chapulín de la política, pero Hola, ahora, chapulín. ¿quién es el chapulín del Congreso? Vamos a ver. Vamos, usted tiene nombres. Vamos. Vamos a la pausa ahí. ¿Qué va a pasar? Claro, porque el procurador Salas, el ex procurador Salas, entre otras cosas ha dicho que el señor Martín Belaúnde Ocio no puede ser colaborador eficaz, de ninguna manera, porque él denunció a Belaúnde como miembro de la cúpula de una presunta organización criminal que actuaba en Ancash, que no era un elemento cualquiera. ¿Y por qué Chejade tiene que ver? Porque Belaúnde Ocio, entre otras cosas, era quien sabía de dónde venía la plata en la primera campaña. Y acaban de escucharlo, que él fue el abogado defensor justamente cuando acusaban de malos manejos y de dineros raros con Nadine Heredia. Así que todo está amarrado. Después de la pausa, todo está amarrado. Sí, está amarrado, señor Chejade. Ya, después conversamos. Vamos a la pausa y ¿qué va a pasar con Belaúnde Ocio? El dolor de cabeza. Ya venimos. Señor Chejade. Martín Belaúnde, ¿usted conoce a Martín Belaúnde Ocio? Muy poco. Lo conocí 2 veces, un día, y me acuerdo perfectamente. Año 2008, yo presentaba mi libro sobre la extradición de Fujimori, julio del 2008, el diario La Primera, donde eran dueños la familia Belaúnde, me invita a una entrevista al diario de Martín Belaúnde, o de la familia Belaúnde Ocio, Arturo Belaúnde, a Miraflores, y cuando estoy entrando a la casa donde funcionaba en ese momento el local del diario La Primera,
me intercepta Martín Belaúnde. Yo sabía quién era, por oídas, nunca lo había visto, 2008. Me saluda, se identifica, lo abrazo y me voy. O sea, no es verdad que él fuera parte del corazón, del núcleo. No, es que yo te digo, es que yo no he tenido contacto mayormente con él. Okay. Y la segunda vez me parece que fue en un hotel San Isidrino, o Miraflorino, no me acuerdo, creo que es San Isidro, cuando el diario La Primera celebraba su tercer o cuarto año como aniversario. Claro. Y ahí me saludó y punto. Claro. Nunca más lo volví a ver. Ya. Sí sabía quién era, por supuesto. Usted es un hombre suspicaz, usted es un abogado, es procurador. Es raro que Martín Belaúnde Locio le pagara a Nadine Heredia por soluciones capilares, por aceite de palma. Yo te hablo como hombre de leyes. Fueron los documentos que yo encontré y que los sustenté como abogado de la defensa en la Fiscalía Provincial de Lavado de Activos, donde el señor Garay, Castañeda Garay, Eduardo Castañeda Garay, y donde Mateo Castañeda, su fiscal superior. Los dos, que eran temibles fiscales provinciales y superiores respectivamente en temas de lavado de activos, archivaron el caso. Yo no tengo por qué desconfiar lo que mi cliente me muestra a la vista, milagros. Sí, pero bien raro. ¿Qué tenía que ver con calvos y con aceite de Nadine? Es que ella asesoraba en temas de comunicación. Acuérdate que Nadine Heredia es una comunicadora de marketing. Entonces usted cree que sí tenía la perspicacia, la competencia profesional. Pero Nadine es una persona muy inteligente. Ah, no, claro, eso no nos cabe la menor duda. Claro. Pero no duda de que hay rarezas entre Belaúnde Locio y la pareja presidencial. Eran y son amigos, y entre los amigos también se destinan y se encargan trabajos. ¿Pero de dónde salía la plata? La plata... Claro, ese es el gran tema, pues. Pero la plata ha salido de la familia Belaúnde. ¿Tanta plata tienen como para pagarle 5.000 así de hachazo? Pero yo creo que era una asesoría que normalmente se maneja dentro de los estándares de los abogados. ¿O traía plata de afuera? No, yo no creo eso. No cree. O sea, usted sigue jurando que no hubo plata de rara. Yo no puedo jurar nada. Yo digo no creo porque yo los papeles y los documentos que he tenido a la vista acreditan que Ollantumala y Nadine Heredia no han tenido ninguna vinculación, por lo menos financiera, con el chavismo, con Venezuela, como se ha tratado de dilucidar, ¿no? Ok, pero hay dos declaraciones del ex procurador Salas que yo se la quiero preguntar a usted como ex procurador y que creo que son sospechosas. La periodista del diario La República le pregunta: ¿los presuntos negociados en las regiones atribuidas a Martín Belaúnde involucran al gobierno de Ollantumala? Y él contesta: no. Si bien podría ser una hipótesis, hasta donde sé no existen datos objetivos que involucren en grado delictivo alguno al presidente de la República con los presuntos delitos imputados al señor Belaúnde Locio. Sigue preguntándole: ¿se han divulgado pedidos a Palacio de Gobierno y a la Presidencia del Consejo de Ministros para que intervengan en Madre de Dios ante la intromisión de Martín Belaúnde Locio en sus actos de corrupción y no hicieron nada? ¿Esto no es evidencia de complicidad? Y el señor Salas dice: si la sospechosa intervención de Martín Belaúnde en Madre de Dios fue conocida por Palacio de Gobierno y no se hizo nada, esto podría evidenciar negligencia. Entonces, claro, lo que los periodistas queremos saber es hasta dónde llegaban los tentáculos de Martín Belaúnde Locio, que actuaba con tanta libertad en los gobiernos regionales y que incluso hoy se saben que había denuncias en la PCM sobre estas presuntas irregularidades. Usted ha sido procurador, usted ha sido defensor del Estado, señor Chejade. Sí, pero también soy abogado y hombre de leyes. Fíjate que el presidente Augusto Leguía, en la década del 90, siempre tenía un amigo que lo apoyaba y lo apoyaba durante muchos años. Y cuando el presidente Leguía salió presidente de la República en su segundo gobierno entre 1919 y 1930, el amigo el presidente Leguía le dice: ¿qué puesto quieres? ¿Quieres ser ministro? No, yo no quiero ser absolutamente nada, le dice. Absolutamente nada. Ah, bueno, pasaron 2, 3 años, todo el mundo lo conocía como el amigo del presidente de la República, el presidente Leguía. Y un buen día, el presidente Leguía le gustaba caminar con su frac, con su smoking, con su copa, por el Jirón de la Unión y por las calles de Lima, muy elegante. Y el amigo le dice: Augusto, ¿me brindas unos minutos? Vente a Palacio. No, le dice: yo quiero caminar contigo por el Jirón de la Unión. Ah, por supuesto. Se fue. Para que lo vean con él. Exactamente. Y regresó a Palacio de Gobierno. ¿Pero qué cosa me quería decir? No. Nada. Simplemente los amigos siempre quieren conversar y caminar entre amigos. Ajá. Bueno, entonces... Y luego lo vieron y pensaron que era pues íntimo. Y por supuesto saber hecho la fortuna. Bueno, entonces, lo que te ¿usted cree decir, que Martín Belaúnde Locio hacía eso? Yo no lo sé, pero es probable que haya habido un aprovechamiento de la confianza. Fíjate tú que muchas personas, mucha gente, como tú y como medio Perú, sabía que Martín Belaúnde había trabajado en 2006 muy de cerca a la campaña de Ollantumala. Sí, claro.
Pero en el 2011 pero también. todas, no, en segunda vuelta lo apoyó a título personal. Yo sé que trabajó muy cerca y En hizo segunda todos sus, vuelta a título personal. mítines. A título personal en segunda vuelta. No fue un Nadie tema hace orgánico. nada a título personal, Que no fue un señor tema Chajade. orgánico. Bueno, vamos a ver las expectativas que tendría. Pero en fin, creo yo, y eso hay que decirlo, que todas las licitaciones que ha ganado Martín Belaúnde, y eso es un hecho objetivo, innegable, Ajá. han sido con gobiernos regionales, no con el gobierno central, ha sido con Pero el gobierno Herederos, regional no actúa Junín. solo, el gobierno regional sabe que hay un MEF, sabe que hay un presidente. Esto no es no son pues estados independientes, que cada uno va por su lado, no es Habrá verdad. que ver, y esa es parte de la investigación en la comisión investigadora que se ha formado de Martín Belaúnde Locio y la Fiscalía de la Nación, si Martín Belaúnde se jactó de esa amistad, hablo Y en por condicional. eso se benefició. Así es, hablo en condicional, ok. porque ese es un tema que tendrá que ser dilucidado en el Ministerio Público, porque Pero todavía aquí Martín... todos se jactan, Belaúnde Locio se jacta, Óscar López Menéndez se jacta y tiene un resguardo raro y al final nadie sabe qué rayos pasó. ¿Usted tiene una teoría personal con Óscar López Menéndez? No, yo creo que hay que dejarlo al Ministerio Público y a la comisión que se ha formado, Pero son que unos tengo lentos. entendido que en 15 días va a emitir un informe. Lo que pasa es que se ha hecho mucho ruido político. Demasiado, Milagros. pero el primero en haberlo hecho es el presidente. El presidente de la comisión. No, el presidente de la República. No, yo creo que ha sido el presidente de la comisión. dijo que él ya dejaba zanjado y que ya sabía lo que había pasado. Porque Corrupción lo que- policial. Sí, Y es si no obvio, fue se han así- habido camionetas de la policía, gente de la Y policía. porque él se es adelanta y obvio. no cree en la separación de poderes. Y espero que el Congreso de la República y el Ministerio Público hagan su trabajo correctamente. Lo que pasa es que ha habido un bluff, ha habido un tema muy gaseoso y creo, ojalá me equivoque, que no hay mucha carne en la Comisión López Meneses. Ojalá me Que equivoque. no hay carne. No hay carne. Y ya. Bueno, mi última pregunta. ¿Quién es el Chapulín Colorado en el Congreso para que investigue bien a Martín Belaúnde Locio? Usted dijo que había un Chapulín. Yo creo que hay personas muy decentes y muy correctas que creo yo deberían asumir esa investigación. Por ejemplo. He estado, yo en algún momento propuse al otro Martín, ¿no? A Martín Belaúnde Moreira, que no es familiar de Martín Belaúnde Locio y que ya presidió la Comisión de Fiscalización. Pero yo no quiero dar más nombres. yo creo- O la Chapulina será Marisol Perestegui. yo no sé, a mí lo que no me parece bien es que se entre en una campaña de presidencias de Sí. comisión. Qué terrible, Y que ¿no? uno ataque al otro. Y antes no querían ni investigar a Eso me parece Ancas. fatal. Eso me parece Bueno. fatal. Yo creo que sería un honor para cualquier congresista asumir una responsabilidad en alguna comisión y no por eso estar atacando a determinada persona o determinado colega. Eso me parece mal. El señor Salas ha dicho que Martín Belaúnde Locio no podría ser colaborador eficaz, porque él lo denunció como presunto líder de una miembro de la cúpula de la presunta organización criminal que actuaba en Ancash, o sea, que no era un personaje cualquiera. Hablo como hombre de leyes, me saco la túnica de político y de congresista, Ya. hablo como hombre de leyes. A ver, para el señor Martín Belaúnde Locio todavía persiste el principio de presunción de inocencia. Eso tendrá que ser desbaratado en el Ministerio Público y el Poder Ya. Judicial. Sin embargo, de acuerdo a la imputación jurídica que se le ha hecho, no política, sino jurídica, habría que ver si él es cabecilla o no. ¿Quiénes califican para ser colaborador eficaz? El que colabora, apoya o informa de manera certera, oportuna y eficaz El que a canta. las autoridades. El que Ok. canta, ya, perfecto. Segundo, si ha habido un tema de sustracción de dinero, el que devuelve todo el dinero sustraído o apropiado ilícitamente. Ya. Y tercero, que no sea cabecilla de una organización criminal. Me parece que por la imputación en el tema de la centralita, Ajá. porque él tiene orden de detención en estos momentos, no por los supuestos lobbies. Sí, qué mal, ¿no? Y sigo hablando condicional, sino por el tema De la por el tema centralita. de la centralita, me parece que por el tema de la centralita él podría acogerse a la colaboración eficaz. Ah, o sea que lo está protegiendo. No. Pero en el tema... En los otros temas, no. Pero en los otros temas no, Ya. porque se le imputa ser miembro de una Pero él organización era el criminal. dueño de la centralita. ¿Cómo va a poder ser colaborador eficaz si él era el mismo dueño? No sé, un Pero poco por rara eso su digo, defensa. por eso digo, hay muchos constitucionalistas y procesalistas en lo penal que han respaldado lo que yo estoy diciendo el día de hoy. ¿No será que el presidente le ha hecho a Omar Sala decir esto? tú que has No, sido en un abogado? absoluto, en absoluto. Ya, Creo ok. que en un tema, pero por eso te digo, son varios puntos. temas, varios puntos. En un tema sí se podría acoger a la colaboración eficaz, según mi punto de vista, me puedo equivocar, y en otros no. Yo creo que lo más justo es que dejemos que el Congreso de la República, la Comisión López Menéndez que se va a formar, quien presida, quien no presida, y el Poder Judicial y el Ministerio Público investiguen sin ningún tipo de presión. Muy bien. Nos vamos entonces. Bueno, Es un honor haber estado en tu programa, Milagros, Usted de no verdad es un que sí. candado estratégico, ha sido el mejor amigo y sigue siendo de Ollantumala, su abogado personal.
y ya no sé, pues voy a volver a entrevistar al coronel Zapata, porque usted dijo que ya no es el candado. Nunca he sido el candado, soy el amigo del presidente y el leal defensor de, en todo caso, de las verdades que se han tejido, ¿no? Muy bien, lo volveré a convocar. Gracias. Prometo gracias. leer de cabo a rabo su libro. Mira, y me llamas para el libro. Le llamo, se lo prometo. Muchas gracias. Gracias, Milagros. Gracias, congresista Chejade. ¿Quién va a presidir, Talía, la comisión de Óscar López Mesa? De repente la chapulina va a ser Marisol Perestello. Hoy día Yehude dijo, ajá, apristas, antes me llamaban a mí incluso para defenderlos, salvarlos, y ahora me rechazan. Así es la vida, pues nadie sabe para quién trabaja, señor Yehude Simón. Me voy a la pausa y regreso con Ricardo Giesecke, ex ministro del Ambiente. También, él también nadie sabe para quién trabaja, porque dicen que la COP20 es una, en fin, una farsa, ha dicho Verónica Mendoza. Ya regresamos.